Bueno, pues vamos al lío. Vamos a haceros primero un poco de introducción sobre la vida, aunque hemos adelantado algo antes en la introducción, y la obra de los Strugatsky, para que nos podamos situar un poco en el mundo en que vivían, y luego ya nos ponemos con los relatos. Así que si tienes la amabilidad, Ricardo. Bueno, pues vamos a ello. A ver, los hermanos Arkady y Boris Strugatsky, obviamente ya lo hemos comentado, toda su carrera o gran parte de su carrera, ya veremos que uno sí, otro no, la desarrollaron en la Unión Soviética y colaboraron en la mayor parte de sus carreras. Nacieron de Nathan Strugatsky, que era un crítico de arte, y su esposa, que era una maestra. Arkady combatió como artillero durante la Segunda Guerra Mundial y trabajó como profesor e intérprete del ejército hasta el año 55, fecha en la que comenzó a trabajar como editor y escritor. Y además se convirtió en miembro de la Unión de Escritores Soviéticos en el 64. Boris, por su parte, vivió de niño el asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Era el hermano pequeño. Y después de graduarse en el 55 en astronomía, trabajó como astrónomo e ingeniero informático en el Observatorio Pulkovo. En el 58 comenzaron a colaborar juntos hasta que Arkady murió en el 91. De ahí venía lo que Sí, comentábamos un poco, ¿no? Que uno de ellos sí que vivió toda su vida en la Unión Soviética y el otro, pues, el tuvo, otro casi llegó al siglo XXI, llegó al siglo que no está XXI, mal. sí, efectivamente. Boris Strugatsky se convirtió en escritor a tiempo completo en el 66 y a partir del 72 se desempeñó como director del Seminario de Leningrado para jóvenes escritores de ficción especulativa, que posteriormente fue conocido como el Seminario Boris Strugatsky, con lo cual, como vemos, marcaron un poco tendencia y son bastante valorados no solamente en el ámbito occidental, sino también en el ámbito de la Unión Soviética o de la actual Rusia. Eh, como detalle anecdótico, Boris se declaraba agnóstico y después de la muerte de su hermano, Boris publicó 2 novelas más, pero lo hizo bajo seudónimo, un poco Como por por... respeto, ¿no? Para no Sí, yo creo tener, que no fue un poco deshacer la por... pareja. Exacto, por respeto. Boris murió en San Petersburgo en el 2012, como vemos sí que llegó a vivirlo bastante lo que es fuera del régimen comunista. Y en cuanto a lo que es su obra literaria, pues eso, sus primeros trabajos estaban sobre todo influenciados por Iván Yefrenov y Stanislav Lem. Más tarde desarrollaron su propio estilo de escritura, pues centrándose un poco en la ciencia ficción que surgía del racionalismo soviético de la literatura. Sí, Y lo que pasa que, aquí podemos decir que, o sea, por lo que hemos leído, hay diferencias entre la literatura soviética, o sea, hay un cambio sí, cultural y la que tenemos nosotros como occidental, que se nota muchísimo. sí, sí, Incluso a la manera de escribir, la manera de contarte la historia. O sea, es una cosa que choca mucho al principio cuando te pones a leer. exacto. So- Cómo colocan las piezas es muy diferente, ¿no? O sea, lo comentábamos en el programa en el que estuvimos hablando también un poco de ciencia ficción rusa, que no suelen tener un giro final que te sorprenda, que es algo muy arquetípico de la ciencia ficción occidental, sobre todo de la más clásica, sino que aquí muchas veces lo mollar de la historia ya está al principio, ya te lo han contado, y luego es cómo la desarrollan, aunque los Strugatsky yo creo que sí que tienen un poco influencia del occidental y de los rusos, fíjate, yo sí que veo ahí un poco de mezcla dependiendo del Tienes, relato que leas. sí, tienes algún giro, pero bueno, son giros que, o sea, con tu mentalidad occidental, ni es giro ni es nada. O sea, porque por ejemplo, Son un poco naif. en uno de los que tenemos nosotros aquí, hay un giro en el de seis cerillas o seis fósforos, y dices, bueno, giro, vale, está muy bien Que ya en lo había visto comparación venir. con lo que hemos leído, pero Claro, ostras, se veía venir y tampoco es una cosa que digas, es un detalle, no es lo que exacto. estamos acostumbrados nosotros a que en el último momento nos cambien el paso completamente, porque eso, además, desde el último que hicimos de la literatura rusa, estuve mirando un poco porque tenemos también ese deje literario. Y creo que viene heredado de los pulp, de cuando las historias eran de semana en semana y tenías que dejar a la gente con el Claro, cliffhanger el colocado, cliffhanger, el giro. entonces se quedó como el giro y ya ha pasado a ser parte de nuestro tipo de escritura. Me parece curioso. Y bueno, en principio, salvo por la diferencia cultural, sí que les veo que la verdad es que esta gente te desarrolla una historia, te dice lo que te quiere decir y lo importante para ellos es contarte la historia. Y lo que creo que a lo mejor es de los Strugatsky, no sé si será en general, pero también le dan mucha importancia a los personajes. Los personajes
por lo menos los Strugatsky, te los definen siempre bastante bien. Siempre es muy de personaje, muy de ambiente. El ambiente también con ellos dos. Todo lo que puedas leer de ellos, el ambiente es soviético, a más no poder. Bueno, de hecho su obra va girando a la crítica social según ellos van escribiendo más, y eso se va notando. Y yo creo que uno de los motivos por el que los personajes son tan importantes también es que, teniendo en cuenta que vivían en un régimen como era el soviético, donde lo importante era lo colectivo y no lo individual, de los pocos ámbitos donde podías centrarte en lo individual era en la literatura, en las artes, ¿no? La literatura, el cine, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese sentido ahí también había una parte de crítica social, ¿no? De hecho, en uno de los relatos que vamos a comentar, Seis cerillas, se dice, ¿no? Que vale, que no se pueden poner en peligro, no se pueden poner en peligro a las personas, porque las personas son importantes y que al final tienes que estar ahí por el bien común. O sea, ahí la crítica sobre cómo funcionaba el sistema soviético está. Lo que pasa es que está escrita de tal manera que luego a ellos les permitieran publicarlo. Con lo cual es sutil. Yo creo que hay que leer entre líneas. Sí, en general suelen ser sutiles, porque claro, efectivamente está en un régimen totalitario y no podías escribir lo que quisieras, aunque en algún momento, que creo que también es de Seis cerillas, no sé si es un problema de traducción, pero hay un momento que dice que lavan el cerebro, bueno, ya llegaremos, pero que me hizo muchísima gracia y dije, pero, Sí, sí. ¿pero qué ha pasado aquí? Pero sí, Pero sobre bueno, todo son muy críticos también con los funcionarios, con la burocracia, con un poco toda la sociedad que tenían. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente, lo hacen siempre de una manera un poco velada, o por ejemplo como Picnic en el Camino, o Junto al Camino, perdón, que directamente es en otro país, pero joder, o sea, tú ves que es Canadá, y dices, es una Canadá muy soviética, sí, porque bueno. no parece Canadá, Canadá. Claro, al final tenían que hacerlo de manera velada porque vivían en el régimen que vivían y había que publicar, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a los temas a los apuntes biográficos, bueno, obviamente, a ver, ellos son conocidos porque varias de sus obras pues han sido traducidas al inglés, al alemán, francés, italiano. eh, pero realmente, aunque nos puedan parecer autores muy conocidos en Occidente, realmente donde son más aclamados es en Rusia. Es donde realmente son muy estudiados y son muy valorados. De hecho, a nivel occidental, los Strugatsky fueron invitados de honor en la Convención Mundial de Ciencia Ficción del 87, que se celebró en Brighton, Inglaterra. Con lo cual, me parece que eso como mínimo, teniendo en cuenta que yo creo que ya en los 60 se habían publicado bastantes cosas en Occidente, pues hombre, que en 20 años se te reconozca la labor, pues me parece Sí, y bastante... además con compañeros de oficio, que no es... Exacto, exacto. Pero bueno, quizás por el último apunte, pues eso, su novela más conocida, que ya la hemos comentado por activa y por pasiva, que es Picnic junto al camino, se adaptó por Andrei Tarkovsky en la película Stalker, que yo creo que eso también hizo que fueran muy conocidos en Occidente, ya que esa película sí que saltó las barreras y es una de esas películas que los grandes cineastas siempre comentan, ¿no? Una película que yo sinceramente creo que es dura de ver, porque es un poco dura de ver, pero que es una buena adaptación. Es muy lenta, que entiendo que es un poco también como el cine ruso de... Exacto, exacto. Eso, es bastante lento. Lo que pasa es que sí que es verdad que es como la punta de lanza por donde yo creo que penetró más en Occidente. Exacto. Porque es un poco lo que le dio pie a todo lo demás. Y de hecho, ambos hermanos participaron en la escritura del guión con varias versiones, que de hecho luego a posteriori fueron publicados como un libro que se titula La máquina de los deseos. O sea que estuvieron implicados. Y un poco, pues esos en los apuntes biográficos. Si tienes tú algo más que añadir, pero yo por mi parte, pues es un poco a bola pluma. No queremos tampoco aburrir y queremos lanzarnos a los relatos en cuanto podamos.